Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian, esto es La Hora en Canadá. El día de hoy les voy a pedir indulgencia porque estoy en polera. No quiero prender el equipo de aire acondicionado, hace mucho calor y no quiero que el ruido aparezca en el video. Bueno, el día de hoy les voy a contar sobre temas que a mí me sucedieron, análisis que yo tuve que hacer y que estoy convencido que les pueden ser de utilidad. Así que quédense que aquí lo vemos. Bueno, como les contaba, todo esto partió en el año 2019, nosotros ya teníamos muchas ganas de tener una experiencia distinta, estábamos estancados en Chile, si bien es cierto teníamos una muy buena situación, pero aún así estábamos estancados. Y queríamos probar, en particular yo, para ser honesto, probar el primer mundo, probar que las cosas había mejores oportunidades, que se podía crecer más. Entonces estábamos en esa época dilucidando qué podíamos hacer, dónde podíamos ir, y en Chile se produjo un estallido social muy, pero muy grande. El país se paralizó, las inversiones privadas se detuvieron, se generó una incertidumbre total en el país, y no solo eso, después se escapa un virus de un laboratorio y terminamos todos en una pandemia mundial, encerrados con cuarentenas, etc. Como consecuencia de todo esto, se incrementó la incertidumbre, yo creo que en todas partes del mundo. O sea, fue tremendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y ese aspecto a mí me parece, ahora que lo miro en retrospectiva, que nos favoreció, en el sentido de dar este salto de fe. Porque si tienes incertidumbre en tu país y das un salto de fe y te vas a otro a tener incertidumbre, la verdad no cambia mucho la situación. Ahora bien, eso se los puedo decir hoy, porque en ese momento no era tan sencillo. Nosotros estuvimos viendo varios países, vimos Australia y de pronto por un youtuber famoso, YouTube me recomendó un canal de Canadá y empezamos a ver Canadá. Vimos que Canadá, la mayoría de los youtubers en ese entonces, hablaban solo maravillas, no estoy criticándolos, que quede claro, no los estoy criticando. Simplemente estoy contando de que lo que se veía de sus videos es que todo era casi un paraíso. Yo siempre, la verdad, he sido un poco desconfiado. Yo nunca digo que hay países buenos ni hay países malos. Yo creo que hay cosas que te van a gustar y cosas que vas a odiar. Es así de simple. Pero sí tiendo a ser un poco desconfiado cuando alguien me intenta tocar la idea de que en nuestro planeta Tierra existe un paraíso, como que fuera el jardín del Edén. Nosotros no vivimos en ninguna parte del planeta Tierra, existe el jardín del Edén. Entonces, con esa un poco de desconfianza, ingresé a grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, etc. Y la historia se repetía. Mucha gente te contaba que había que venir, que era, no, estaba todo súper bien. Otras personas contaban que como obrero ganaba más que sus países como profesional y así sucesivamente. Es tanto lo que se contaba, que era todo tan favorable, que yo creo que eso fue lo que gatilló una inmigración demasiado masiva sobre Canadá, porque esto no tiene que haber sido solamente en personas de Latinoamérica contando esto, tiene que haber sido también en personas de la India, personas de China, etc. Sin embargo, yo creo que siempre uno tiene que ser algo desconfiado, o por lo menos realizar una segunda búsqueda. Y en esas búsquedas fuimos encontrando que, por ejemplo, un obrero en Canadá ganaba X cantidad. El costo de vida era tal cantidad. Y eso a nosotros no nos satisfacía para nada, nos hacía estar mucho peor. Y así como yo, habían muchas otras personas que tenían la misma inquietud. Desgraciadamente, en muchos de estos grupos, esas inquietudes eran consideradas como algo negativo, como que se hablaba mal de un país. Eh, no sé, yo insisto, este video no es para criticar, sino para contarles un poco el contexto, para que se entienda. Esto fue lo que me gatilló una idea de darme cuenta de que no existía una opinión fundada para profesionales que, por la razón que sea, están bien en sus países de origen y quieren salir de ese país. Ya sea porque quieren tener su propio negocio en algo más tecnológico. En Latinoamérica en general la investigación y desarrollo está bastante rezagada,
no hay mucha investigación y desarrollo. Entonces alguien puede querer salir de su país a otro buscando eso, otra persona, otro profesional, qué sé yo, se siente estancado y necesita inglés y sabe que si pudiese trabajar afuera, conseguir experiencia internacional en su mismo rubro y mejorar el inglés, podría quizás retornar a su país en una mucha mejor posición. Y así casos hay por montones, y todos estos casos que yo estoy simplificando no estaban cubiertos en YouTube. Esa fue una de las razones por las cuales se gatilló este canal. Después de conocer Canadá, después de darme cuenta que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, como todos los países del mundo, genera esta gana de decir, si yo hubiese sabido todo esto, lo que yo le estoy contando a ustedes, a mí me hubiese servido mucho, muchísimo. Sin embargo, como no todo es negativo, y quiero terminar con un mensaje positivo, estos grupos que yo les conté que no les gustaba mucho esa inquietud de esas personas que tenían dudas respecto de que realmente fuera tan así, de que si realmente sería bueno partir como se sugería, estos grupos también tenían algo que por lo menos a mí me ayudó bastante, y era que ellos pregonaban de que era imposible encontrar trabajo profesional en Canadá, recién llegado. Era imposible. Eso es lo que se decía, eso es lo que se promocionaba, se publicaba, que la gente tenía que partir desde abajo, que las personas tenían que, ojalá, conseguir residencia primero y venir a estudiar lo más barato de lo barato, daba lo mismo, trabajen en cualquier cosa y después vean cómo pueden surgir. Cosas que realmente a mí un poco me trastocan, porque no lo entiendo, no lo entiendo, la verdad. Pero estos grupos decían que, por ejemplo, en el caso de las carreras reguladas, las profesiones reguladas, era aún mucho, pero mucho más difícil. O sea, era utópico, por no decir casi estúpido, según sus palabras, pensar en venir a estos países a trabajar directamente como en lo que tú eras. ¿Y por qué digo que estoy agradecido de esa opinión? Porque resulta ser que eso, de algún modo, me hizo reflexionar. De algún modo me hizo pensar, a ver, si yo voy a ir a otro país, mi mínimo es este. Si no soy eso, me devuelvo. Entonces ya me hizo pensar en, está la posibilidad de que me devuelva. Primer tema. Segundo, como mi mínimo es este, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? Y tercero, mientras lo intento, porque eso es lo otro que decían, que toma mucho tiempo, y lo cual es verdad, eso sí es verdad, toma mucho tiempo. Mientras lo intento, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me abro más puertas para poder trabajar profesionalmente o incluso en algún rubro que a mí me sirva para mejorar, qué sé yo, inglés, me sirva para mejorar habilidades comunicacionales, lo que sea? Y así fue como fui descubriendo que efectivamente los trabajos como por ejemplo de ingeniería pueden tomar varios meses. Desgraciadamente esto se habla abiertamente en Canadá, que los departamentos de recursos humanos están funcionando de una manera no óptima. Incluso se habla de ineficiencias en el sistema de reclutamiento, abiertamente de hecho. Pero en fin, como les digo, esto no es para criticar a nadie, sino que me ayudó a pensar y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mejorar el inglés. Porque sí me advirtieron de que el problema de la gran mayoría de los migrantes era que tenían un mal nivel de inglés. Es decir, ese intermedio avanzado en Latinoamérica es un básico en un país de habla inglesa. Y eso hay que decirlo con honestidad. Un intermedio avanzado latinoamericano es un básico, no te permite trabajar en una carrera de relevancia. Acá en Canadá, aprovecho de comentarles, voy a hacer un paréntesis acá. Acá en Canadá existe una diferencia respecto a Latinoamérica en lo que es culturalmente para los profesionales de las áreas de las ciencias. En Latinoamérica, por ejemplo, un ingeniero, mientras sea, comillas, bueno para las matemáticas, da lo mismo si habla bien, si escribe bien, da lo mismo. Y tú te encuentras con gente que es genial de acá, para esos temas, pero comunicacionalmente son un desastre. Obviamente no todos, pero sí hay muchos que son un desastre.
problemas ortográficos, problemas de redacción, no entienden lo que leen, etc. Acá en Canadá se da que la educación es un poco más abierta, es decir, un profesional del área de las ciencias no necesita ser tan genial, lo que necesita es saber hacer lo que tiene que hacer y saber comunicarlo, porque va a trabajar en equipo. Entonces todo lo que él descubra tiene que comunicarlo correctamente, tiene que saber presentarlo, o sea, saber dar una charla, una presentación, saber dar un correo electrónico, etcétera, hacer minutas, hacer documentos bien redactados para que todos lo entiendan. Y esa es una diferencia muy importante que aprovecho de contárselas, porque si su nivel de español es malo, está demostrado científicamente que su nivel en su segundo idioma va a ser peor. Que para mejorar el segundo idioma tienes que mejorar tu primer idioma. A mí de hecho me pasó, lo pude comprobar yo mismo tratando de mejorar el IELTS. Que finalmente conseguí un IELTS 7.5, para muchos era poco, para otros era mucho, pero curiosamente para poder mejorarlo sí llegó un punto en que tenía que mejorar el español. Es decir, no, mi español yo creo que no hay un 7,5, si lo midiésemos en esa escala, yo creo que es superior. Obviamente no me juzguen ahora que estoy hablando en caliente, pero sí existe ese fenómeno de que nuestro idioma nativo tiene que ser va a ser más alto que nuestro segundo idioma. Y si nuestro idioma nativo es más bajito, entonces nuestro nivel que vamos a alcanzar en el segundo idioma también va a bajar. Dicho todo eso, es la razón por la cual se requiere llegar con un inglés avanzado a Canadá, o a Australia, o a Irlanda, o a Noruega, o a donde se les ocurra ir. El nivel de inglés que tienen que tener tiene que ser avanzado. Tienen que poder expresarse de manera fluida. Con errores no importa. Por ejemplo, ustedes saben que si uno dice he has, él tiene, y dicen he have, no importa. Ya ok, cometieron el error, se equivocaron, da lo mismo. Pero tiene que haber fluidez, tiene que haber una capacidad de comunicar ideas complejas para que puedan ingresar a ese rubro laboral que están buscando. Entonces, como estos grupos contaban todo eso de que era tan difícil, de que no se podía, yo hice lo contrario. O sea, yo dije, no, pues si yo este es mi mínimo, yo no voy a barrer, y no estoy diciendo nada en contra de las personas que van a barrer, ni nada en contra de las personas que vienen a limpiar un water, ni nada en contra de las personas que vienen a trabajar en un McDonald's, no. Lo que estoy diciendo es que cada persona tiene un mínimo, y uno setea su mínimo. Este es mi mínimo. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar ese mínimo? Mejorar el inglés. ¿Qué hice? Estudié inglés. Y estudié asiduamente inglés. De hecho, me gustó mucho el programa y yo no voy a ganar ni un peso recomendándolo, de hecho. Ni $1 me van a pagar a mí. Simplemente se los cuento porque yo tuve una buena experiencia. Yo estudié en el ILAC y terminé el máximo nivel. El 3.4, 4.4, no recuerdo cómo era. Era algo así. Ya han pasado varios años ya, entonces no me acuerdo. Me gustó mucho la experiencia que tuve con ellos. Llegué con un nivel de idioma avanzado. Honestamente, todavía me equivoco al hablar en inglés, pero aún así hay fluidez, es un idioma avanzado, puedo expresar ideas complejas. En consecuencia, primer punto que supuestamente hacía imposible a las personas conseguir trabajo profesional, que era el inglés, check. O tic, le decimos en Chile, así como el símbolo. Ya. El segundo tema es que había que llegar con permiso de trabajo. Bueno, había que estudiar para eso. Ok, se estudia, se llega con el permiso de trabajo. Y el tercer tema es cómo te mantienes mientras buscas ese trabajo profesional. Entonces imaginemos este escenario. Tú que estás mirando vas a trabajar y tu pareja va a estudiar. ¿Ya? Hacen toda la inversión. Hay gente que vende propiedades para hacerlo. Venden propiedades, pagan un estudio en Canadá, viajan con toda su familia, especialmente si hay niños, todo se vuelve mucho más caro. No es lo mismo arrendar un departamento de un dormitorio que uno de 3. La diferencia es enorme en Canadá, enorme. Y lo mismo en las casas, porque hay casas con 2 dormitorios, pero ya de 3 en adelante los precios son exorbitantes. Entonces estas personas viajan a Canadá, ¿cierto? Tú viajas a Canadá y tienes tu permiso de trabajo. Hiciste tu tarea, tienes el inglés. Tienes un buen currículum, cambiaste tu LinkedIn o LinkedIn, hace rato ya está en inglés, lo pasaste a Canadá, ¿cierto? Hablaste con gente, postulaste, enviaste tu currículum a varias empresas diciendo que tú vas a estar en Canadá tal día con permiso de trabajo, que si hay una posibilidad, lo que sea. Todo lo que pudiste hacer desde tu país de origen, lo hiciste.
¿cierto? Y ahora llegaste a Canadá, ¿ya? Y estás buscando trabajo. Pueden pasar varios meses antes de encontrar ese trabajo profesional. Entonces es ahí donde yo, por ejemplo, les conté en el video anterior que requieren un plan B, porque no todas las personas tienen el bolsillo tan grande de dinero como para aguantar y decir, no, yo voy a esperar hasta que me resulte el trabajo. Y pasa así 6 meses, 8 meses, nadie trabajando en la familia. No todos desafortunadamente pueden tener esa facilidad. No sé si facilidad será la mejor palabra, pero llamémosle facilidad. No todos tienen esa posibilidad, ¿cierto? Ya. Entonces, en esos casos es donde se vuelve más crítico tener un plan B de trabajo. No de residencia, de trabajo. Eso es, por ejemplo, lo que yo les quise transmitir en el video anterior. En mi caso, ¿cuál fue la tarea que yo hice? Yo dije, ok, yo soy ingeniero. Todos decían que era imposible. No, que esto no era posible, que había que estudiar de nuevo, que no. Bueno, como les dije, les agradezco a estos grupos que me dijeron eso, porque así pensé en un plan y dije, ¿qué puedo hacer si ya las ingenierías duras, electricidad, mecánica, estructural, hidráulica, etcétera, no están supuestamente al alcance de las personas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no está en estas órdenes de ingeniería? Y te empiezas a encontrar con los controles de proyectos. Bueno, ojo, yo estoy hablando en general. Ustedes tienen que buscar en profundidad. Y la línea del Project Manager, eso va por otro lado. Pero la línea del Project Manager tiene que ver con esas personas que van haciendo desde carta Gantt, planificación de proyectos, control de proyectos, y así van ascendiendo hasta llegar al Project Manager. Y como yo tenía harta experiencia en el tema de los proyectos, dije, esta puede ser una línea que me puede ayudar en caso de que me sea muy difícil encontrar un trabajo profesional, que entre paréntesis aprovecho de indicar esto, a menos que ustedes tengan, no sé, 1 o 2 millones de dólares en el bolsillo para venir con una visa business, de lo contrario van a tener que venir a trabajar. Entonces, si cierro el paréntesis y continúo, si me es muy difícil encontrar este trabajo profesional, por lo menos me voy a abrir un camino en la línea del Project Management. Evidentemente, sin experiencia, nadie te va a contratar de Project Management, de Project Manager, perdón, de buena primera, ¿cierto? Pero hay una línea, un camino que puedes seguir. E incluso dije, el tema acá probablemente es probablemente, porque en ese entonces yo no lo sabía. Recuerden que todo esto fue casi como un experimento. Entonces yo dije, otra opción, ¿qué podría ser? ¿Qué trabajo me podría ayudar, pensaba yo, en caso de que tuviese que trabajar en algo? Porque yo no voy a barrer, no voy a lavar loza, platos, no lo voy a hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué trabajo me podría ayudar para mejorar aún más el idioma? Y aunque suene loco, yo dije vender autos. Vender autos. Si ustedes me van a decir, no, tú estás loco, Cristian, realmente no te enloqueciste aquí enfrente desde el celular. Esto no puede ser. ¿Cómo vas a vender autos? Claro, ¿por qué? Porque vender en otro idioma, eso sí que es manejo de inglés. Porque en la venta no es solo entender lo que te dicen y poder comunicar, es lograr hacer esa conexión con el que quiere comprar. Lograr hacer entender si lo que quiere es rebaja, si lo que busca, qué sé yo, es una comodidad especial, si lo que quiere, qué es lo que quiere ese cliente. No es lo mismo trabajar en una tienda donde, por ejemplo, se venden polerones, porque esa persona que entra te va a preguntar dónde están los polerones, tú le vas a decir ahí, no sé, en el pasillo 4. Eso no te ayuda a mejorar el idioma, eso no, o sea, no digo que no ayude en nada, pero estamos hablando de que ya llegaste con un nivel de idioma avanzado, o sea, no te va a ayudar. Para que quede claro, porque si llegas con un nivel de idioma más bajo, sí, probablemente sí te va a ayudar. Pero si llegas con un nivel de idioma alto, no, ese trabajo no te va a ayudar en nada. Entonces, en el caso del polerón, el cliente va a elegir uno y va a llegar a la caja y va a pagar. No hay comunicación, no hay venta. Y de hecho, mientras yo buscaba este trabajo de ingeniería, también busqué el tema de los autos.
¿Por qué? Porque además que como yo soy una persona ambiciosa y no tengo vergüenza en decirlo, cuando las cosas dependen de ti, si tú tienes que jugártela, te la juegas y puedes ganar dinero. Bueno, me resultó la ingeniería primero, pero yo creo que lo que a mí me sucedió no es nada más que una consecuencia de muchos fenómenos, pero siendo el más importante la preparación. Es decir, no llegar a un país sin inglés, simplemente con esa frase hay que llegar a ponerle el hombro. Yo he visto mucha gente que lo ha pasado pésimo haciendo eso, pésimo, gente que se ha devuelto a sus países de origen porque se ha lesionado haciendo cualquier tipo de trabajo y con lesiones graves, lo cual sumado a la mala salud que existe en Canadá, eso es peor todavía, lesiones graves por trabajo repetitivo en muñecas. Sé que les debo el video a los labor, pero ya lo voy a hacer. Entonces se han devuelto a sus países de origen después de gastar mucho dinero, después de incluso haber vendido su propiedad que tenían. Entonces estaban en una condición, vendieron todo lo que tenían, vinieron acá, estudiaron cualquier cosa, hicieron caso a ciertos consejos que en mi opinión, y aquí lo voy a decir honestamente, porque este canal no está para los likes y no está para ayudarlos a ustedes. Hay gente que da consejos que en mi opinión no ha trabajado jamás profesionalmente en ninguna parte del mundo. Entonces, como que vengan aquí, saquen residencia, después vean, no. Estamos hablando de gente que tenía cosas en su país de origen, las vendió y no las vendió simplemente por ir a venir a barrer. No las vendió para hacer cualquier cosa, las vendió porque tenía una meta, un objetivo en mente. Entonces, muchas de esas personas me ha tocado ver que eso es lo que no se ve en YouTube, porque nadie se va a poner aquí frente a una cámara y decir, fracasé en Canadá, por ejemplo, y me devuelvo a mi país. Si hay, deben haber, pero son contados con los dedos. O sea, para la realidad que hay detrás, no se ve. No se ve. Versus la gente que te cuenta maravillas, no se ve. Así es que, bueno, eso es básicamente lo que les quería decir. Un abrazo fraterno, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos. Chau. Un tema que no quiero que se me olvide es que yo ahora en retrospectiva puedo decir cosas que en ese entonces pensé que eran desventajas, pero que resultaron no ser tan así. Y les quiero contar esto para que tengan la mente abierta. Miren, cuando nosotros vinimos a Canadá en plena pandemia, todo cerrado, los estudios online, uno decía, pues no voy a hacer networking, no voy a poder compartir con otros directamente cara a cara en inglés, no voy a poder hablar, hacer entrevistas, nada, está todo paralizado. ¿A quién diablo se le ocurre esta idea de venir así en pandemia? Pero estaba la posibilidad de trabajar online para nuestro país de origen. Entonces no todo, o lo que parece que es malo, tiene siempre un lado bueno. Y esas cosas a mí me favorecieron y creo que quizás ustedes hoy no las van a tener, pero van a tener otras ventajas que yo no tuve. Entonces sepan aprovechar esas ventajas. En mi caso, como ya les conté, había una incertidumbre tremenda en mi país, por lo tanto este cambio no era tan dramático. La pandemia es cierto que no dejaba comunicarte con nadie en Canadá, pero tenías la posibilidad de teletrabajar para tu país. Entonces siempre hay algo positivo. Siempre busquen todas esas cosas que los pueden ayudar. Hagan un buen plan. Yo no puedo hacerles un plan a cada uno de ustedes, evidentemente. No los conozco. Se requerirían entrevistas para saber quiénes son, conocer su experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. No es tan simple. Pero por lo menos le transmito esto a ustedes para que vean de que sí es posible. Sí se puede. No tienen para qué venir a ensuciarse las manos con algo que no quieren hacer. Los trabajos de labor en general, no los labor, porque labor también hay trabajos calificados, técnicos calificados, pero los trabajos no calificados, esos como les conté en el video anterior, están saturados. Por eso es que necesitan tener un plan B de trabajo. Piensen bien lo que van a hacer, las oportunidades están. En mi opinión, en lo que es nivel profesional, no está saturado el rubro. Obviamente tampoco es que haya millones de trabajos, como se dice por ahí, que esa es otra cosa que a mí no me gusta, cuando se dice Canadá, que necesita 1,5 millones de trabajadores y hay 3 millones dentro del país. Entonces no, esas son las cosas que cuando se cuentan verdades a medias, y de ese 1,5 millones serán, no sé, 10.000 trabajos profesionales. Entonces las oportunidades están si vienen preparados. Pero la preparación es en su país de origen, el esfuerzo en su país de origen, y también nunca le quiten mérito a la capacidad financiera que tienen que tener
para poder subsistir mientras se encuentran en ese trabajo. Así que bueno, dicho todo eso, no quiero alargarme más, ya me cansé. He hablado mucho, que les vaya muy, muy bien. Nos vemos. Chao.